Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Hola, desde México saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. La educación es un tema fundamental para cualquier país, para cualquier civilización, para cualquier cultura. Cada vez que se busca un cambio, especialmente cualitativo, aparecen enconadas fuerzas que suscitan encendidos y acalorados debates variopintos, en los que muchas veces ni están ni siquiera tomados en cuenta los alumnos y maestros, pero que son usados como pretexto o bandera para ocultar intereses de oligarquías o paradigmas coloniales de corte neoliberal, como buscar la privatización de la educación, por ejemplo. En nuestro país recién se hizo una reforma a los libros de texto, de largo alcance y miras, en verdad ambiciosa. Y en medio de ese vendaval que se levantó contra ella, apareció como ave de las tempestades un doctor en filología hispánica y actual director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Marx Arriaga, gracias por estar este día aquí con nosotros. Gracias, Héctor, por la invitación. Es un tema apasionante. Como bien dices, en las últimas décadas, las agendas educativas, tanto de los movimientos de izquierda o derecha, han encontrado puntos en común. Hoy es muy difícil evaluar cuáles son las políticas que giran en torno a una propuesta de izquierda, una propuesta social en cuestión educativa. A nivel cultural le han metido en la cabeza a todos, ya sea mexicanos o latinoamericanos o en este mundo global, que no hay mejor inversión que la educación, convirtiendo la educación en un producto. Se le ha quitado la responsabilidad al Estado o el protagonismo al Estado en ofrecer una educación de calidad y se afirma que esa inversión que se hace de manera personal en la educación se tiene que hacer desde lo privado, que es las únicas escuelas que pueden garantizar la educación. Y así es común escuchar a funcionarios públicos, a políticos que de ambos lados, de derecha y de izquierda, que apuestan a la agenda progresista, que apuestan por computación, por inglés, por robótica, sin evaluar lo que pasa en cada una de las comunidades y cómo esos contenidos pueden ayudar a buscar la emancipación de los pueblos. En toda Latinoamérica se está hoy discutiendo cuáles son los elementos de la educación de izquierda. Antes era relativamente más sencilla en los años 80, era más fácil ver quiénes eran los caciques, quiénes eran los oligarcas, se les podía dar rostro. Y frente a esos rostros de esas hegemonías podíamos ver la educación que ellos llevaban y la educación que le quitaban a la población. Hoy que aparentemente la cobertura ha hecho que haya escuelas públicas y privadas en todos los municipios, hoy que aparentemente a través de las redes sociales podemos tener acceso a la información, pues se desdibuja la esencia de la educación social, de la educación popular, de la educación que tiene una mira comunitaria. Hoy nos han vendido a todos que aquella inversión que debemos hacer en la educación tiene que hacerse desde lo privado, que lo público no puede garantizar la calidad, y entonces ahí estamos convencidos que tal vez si le damos a nuestros hijos una computadora, si les pagamos un curso de inglés, si los preparamos ahora para el nearshoring o hacia la globalización, pues esa va a ser la manera de progreso.
Y creo que vale la pena abrir estos espacios y tocar, poner el dedo en esas llagas que le duelen a todos, porque todos queremos a nuestros hijos, queremos a nuestros niños y quisiéramos que tuvieran una movilidad social, y vivimos con la fantasía que nos ha vendido estos países desarrollados de que si estudiamos más, si le echamos más ganas, si lo hacemos de manera individual, vamos a salir de la pobreza. Y han pasado generaciones y mi abuelo se quedó en la pobreza, mi padre se quedó en la pobreza y yo estoy casi en la pobreza. Y a pesar de que hemos invertido en esa educación, entonces vale la pena que hoy platiquemos sobre la vieja escuela mexicana y lo que implica la nueva escuela mexicana y cómo esta es la propuesta de mayor avanzada a nivel latinoamericano por una educación diferente, hecha desde un gobierno, ya dejando de lado los ejercicios que se han hecho desde la educación alternativa o desde los maestros en resistencia. Desde el punto de vista Estado, sin duda, México está a la vanguardia de toda Latinoamérica porque en la nueva escuela mexicana se está buscando una emancipación de su gente a través de la educación básica. Mira, yo tenía especial interés en hablar contigo sobre todo de esto. Quería esperar que bajara un poco porque me tocó a nivel personal sufrir hasta todos ataques de incluso diputados locales aquí de Nuevo León que me decían, así casi en un tono así, ¿tú estás de acuerdo en esos libros de texto? Así con una especie de, yo me erijo en el censor, el Cisneros, Cardinal Cisneros de la moral, para apuntalar, ¿tú estás de acuerdo con eso? Y yo les decía, ¿ya lo leíste? Ahí se acababa el asunto, porque no lo habían leído. Así literal, los parabas en seco. Bueno, leí parte. Bueno, ¿y qué parte leíste? ¿De qué libro? ¿De qué página? ¿Dónde? Para poder estar en la misma tesitura que tú. No había respuesta. No había respuesta. Pero, sin embargo, la agresión era todos los días, a través de grupos de chats, de que cómo se toleraban estos libros, que estaban mal, que a dónde iba a parar el país, que el comunismo había llegado, que es la palabra que les gusta a estas personas. Yo les digo, aquellos que te dicen comunistas son nazis, ¿eh? Son clasirracistas, eso es ser nazi. Y quería mucho poder hablar contigo porque tú te aventaste, claro, como tú has dicho antes, no te la aventaste tú solo, te organizaron foros para esto, pero de alguna forma tutelaste este cambio, esta reforma educativa. De hecho, esta charla la estamos titulando así, Educación para la Transformación, 2 puntos, reforma o revolución, porque para algunos puede ser esto lo que se está haciendo revolucionario, ¿no? De alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? De que a veces cuando llega un grupo, a un partido a tomar cargos de gobierno, al poder, a veces sucede que solo se dedican a administrar, con la idea de no cometer errores, de salir bien, que la prensa no lo señale, que no haya rumores, que no se maneje nada en redes que los pueda perjudicar. Y es tanto el miedo que básicamente a veces se dedican a eso, a no cometer errores, es decir, administrar. Pero lo que pasa, y eso lo sabemos los que estamos de este lado, es que cuando tú te manejas así, entonces no sucede realmente nada. Se mantienen las cosas como están, todo para que no haya olas que te puedan afectar. No hay una verdadera transformación. Y sin embargo, la izquierda, porque hay que reconocer que la cuarta transformación es de izquierda y este gobierno es de izquierda, sí, tira eso, a cambiar las cosas. La palabra cuarta transformación no está puesta ahí por error de dedo. Esta transformación tiene que ver precisamente con la llegada a un cargo público y cómo pugnar a través de ahí para lograr cambios y romper estructuras anquilosadas, muchas de ellas corruptas, obviamente, para que se pueda dar cauce al reto que se planteó este gobierno desde que tomó posesión en el 2018. Y me queda claro que de las gentes que están ahorita, de la gente que está ahorita en el gobierno, de los que están a cargo de los puestos públicos, tú eres uno de los que se aventó ese reto y a un nivel muy fuerte y grande, porque como bien dijiste, ese es un tema muy susceptible y sin embargo, sabiendo esto, hiciste o se hicieron a través de tu equipo, pues una propuesta muy, muy ambiciosa y de enorme calado, que yo esperaría ver resultados, pues ahora sí que en los próximos años, porque esto no se ve como les gusta a los que están en Wall Street. Dice, meter dinero ya ahorita al año, ya recuperé mi 20%, gané un 50%, gané no sé qué más, ¿no?
aquí es algo de largo alcance, pero yo creo que puede ser un parteaguas en la historia del país. Yo creo que más nos puedes contar tú. Yo nomás quería señalar de que de entre los que se manejan solo para administrar los cargos, yo creo que las personas que están aquí, que nos hacen favor de oírnos, bien puede ver cuando analizan los que están ejerciendo ahorita los cargos en el gobierno, a quién lo mencionan, qué pasa de muertito, y a quién ni siquiera mencionan. Entonces, bueno, a esos van de que no se necesariamente están haciendo cambios que se den, que lleguen a la sociedad o que la sociedad se dé cuenta. En el caso de lo que hiciste tú con esa reforma de libros, bueno, yo que todavía no ha parado todavía esto, ¿no? Pero nos puedes contar tú realmente lo que estabas diciendo ahorita hace un momento. Sí, tienes razón, Héctor, y duele mucho, ¿no? No ha parado los ataques, pero duele mucho el estar con compañeros, porque al final son compañeros formados desde la izquierda, desde una visión de progreso social, de las políticas públicas centrados en el beneficio social. Ver a los compañeros que te dicen, no, pues estamos haciendo las cosas mejor, antes el proceso que se tardaban 7 meses, ahora lo hacemos en 3 meses. Y dices, sí, pero ese proceso es completamente neoliberal, es una licitación, ¿por qué se está tercerizando? ¿Por qué no se asume la responsabilidad? Se convoca al pueblo y entre todos se generan cooperativas y sacamos esto adelante. No, es que eso es muy difícil. Es más fácil delegar la responsabilidad a un organismo internacional o a una asociación civil y que ellos lo hagan por nosotros. Lo hacen barato, tan solo cobran el 30% de ellos de los gastos de administración del recurso. Ellos sí pueden contratar y nosotros no, y ponen 1000 pretextos para continuar con las viejas prácticas. Y como dices, nadar de muertito para que todo siga igual, y su único logro es hacer que los procesos que antes tardaban más tiempo, hacerlos más rápidos. Y digo, bueno, pues mira, vaya logro, ¿no? Estamos haciendo más eficiente el proceso político neoliberal o el proceso administrativo del neoliberalismo, y ese va a ser el legado que dejemos. Pero bueno, no hablemos de ese caso, hablemos de lo que pasó en los libros de texto, ya no de la función pública en general. Dices bien, fue toda una revolución aquí. Algo que voy a hacer un pequeño preámbulo para que entendamos ciertos elementos de la nueva escuela mexicana frente a la vieja escuela mexicana y nos acerquemos al libro. Primero hay que decir, esa vieja escuela mexicana, lo primero que nos viene a la mente, la escuela tradicional, es escuela conductista, ¿no? Esa escuela donde te tomaban de la oreja, te aventaban un gis, te aventaban el borrador cada que te equivocabas, que te sentaban y te decían, cállate, guarda silencio, que es la herencia del colonialismo. Eso hacían los sacerdotes cuando empezaron la instrucción de los indígenas de nuestros pueblos originarios. Los sentaban alrededor de sus círculos y lo primero, estaba en las cartillas menores del siglo XVI, del XV y del XVI, lo primero que se debía hacer con aquella comunidad de pueblos originarios es hacer que estuvieran en silencio, callados, en silencio y quietos. Era la primera instrucción, y que hablaba de la constitución del pueblo que antes se tenía, precolombino, donde la música, la danza, el movimiento, la participación comunitaria era básica en el proceso de formación. Bueno, llegan los europeos y dicen, no vamos a educar de esa manera, es una educación donde yo soy el que sé, usted no sabe, así que guarde silencio, quédese quieto y aprenda. Esa formación conductista va a llegar hasta el siglo XX, de hecho llega todavía hasta nosotros, se ha ido disfrazando. Después aparecieron el constructivismo, apareció la cuestión de competencias, donde se intentó hacer la formación de una ciudadanía de manera diferente, pero seguía estando ahí la imposición. Esto lo digo porque en los últimos elementos de la política por competencias fueron surgiendo cuestiones más sociales, como la escuela activa. La escuela activa lo que intentaba era que desde la libertad se hacían planos horizontales, democráticos, donde los estudiantes tomaban opinión de lo que estaba sucediendo en su entorno y le decían al maestro en unas especies de asamblea, pues esto es lo que pensamos, esto es lo que queremos, esto es la manera en cómo vamos a desarrollar el ciclo escolar, buscando ese maestro, pues que la creatividad de los estudiantes surgiera. Tratan de decir que la nueva escuela mexicana es esa escuela activa, que es heredera de ese neoliberalismo, de ese conductismo,
porque esa escuela activa que la vemos en muchas escuelas privadas, donde se hacen actividades con los estudiantes, donde los ponen a que hagan ejercicios, donde hagan proyectos, experimentos, dicen, bueno, es lo mismo que se hace en la escuela privada, solo que ahora lo están haciendo desde la pública. Pero hay una gran diferencia, que es la lectura de la realidad. Y ahí voy a aterrizarlo con los libros de texto. En la escuela activa no hay lectura de la realidad, no al menos con un compromiso sobre los problemas sociales y en la raíz económica de esos problemas sociales. Hay un análisis superficial de lo que le pasa al sujeto desde el individualismo, de cuáles son lo que le aqueja, sin que haga una reflexión de dónde surge ese problema y cómo ese problema puede resolverse en comunidad. La nueva escuela mexicana parte de un hecho. Hay que hacer una lectura de la realidad, encontrar los problemas sociales y ver cómo el sistema económico provoca esos problemas sociales para tener un compromiso en comunidad de cómo resolver. Eso es lo que busca la nueva escuela mexicana. Bueno, pues bajo ese principio actuamos cuando llegamos a la dirección, creídos, o sea, conscientes de la escuela popular, de la educación alternativa y de la educación crítica que iba a promover la nueva escuela mexicana, creídos en ello, analizamos cuál es el problema que hay en los libros de texto, cuál es la lectura de la realidad. Y la realidad, Héctor, es esta, que es dolorosa para todos nosotros y que la sabíamos, que nos hacíamos locos, que es que el libro de texto era un negocio. Es un negocio para muchas editoriales, en especial 4, Trillas, Santillana, Grupo SM y Castillo, que entre esas 4 y entre todas las ventas de las pocas más, que sumarán unas 20 editoriales de las 200 que están registradas en la CANIEM, estas 20 acaparan más del 70% de las ganancias anuales en cuestión a venta de libros. Es decir, el mercado del libro gira en torno a la venta de los libros de texto, ya sea en lo público o en lo privado, y lo sabíamos. Cada que un sobrino, un hermano, un vecino iba a una escuela privada, sabíamos que al inicio del ciclo escolar iban a llegar esas grandes cuentas a los padres de familia por el costo de los libros de texto. Entonces, desde lo público, cuando llegamos aquí, analizando esa realidad, vimos, bueno, ¿y cómo hace las editoriales para el negocio del libro desde lo público? Y pues, ¿qué crees? De un presupuesto de 3,000 millones de pesos que se colocan año tras año para los libros de texto, 1,500 millones, así de cajón, 1,500 millones iban para prácticamente 4 editoriales, Grupo SM, Grupo Castillo, Trillas y Santillana. Los otros 1,500 millones se los repartían los impresores, las imprentas que a través de contratos de licitaciones con la Conalitec, pues se llevaban los otros 1,500 millones. Es decir, estaba cooptado completamente ese negocio. Habían convertido el libro de texto gratuito en un negocio donde no importaban los contenidos. Lo que importaba es que año tras año se siguieran firmando los contratos para que ese dinero llegara a las cuentas bancarias de estas editoriales. Esa fue la primera lectura de realidad que hicimos. ¿Cuáles fueron las acciones que implementamos? Necesitamos regresar a los tiempos de atrás, del que estás viendo, de Torres Bodet, que lo vemos en la espalda, en la primera entrega de libros de texto, donde Torres Bodet no hizo negocio con los libros, todo lo contrario, el programa de libros de texto nace para revertir las políticas de privatización que había en aquellos años. Él sabía, no se puede dar en una educación gratuita si los libros de texto le cuestan a los padres de familia. Cada día cuestan más. Entonces, ¿qué hace Torres Bodet? Convence a la presidencia en turno para que se cree la Conalitec y se le pueda ofrecer a la ciudadanía un libro de texto gratuito que frene las ambiciones de aquellos empresarios de la educación. Pero como tú sabes, aquí se las ingenian para volver a convertir esto en un negocio y con el paso de los años, aquella iniciativa de Torres Bodet se convirtió en un negocio. ¿Cómo lo hicieron? Tercerizando, diciendo, ¿sabes qué? Tú, Secretaría de Educación Pública, como Estado, eres incapaz de ofrecer calidad educativa. Así que lo mejor será que me cedas esa responsabilidad en lo privado para que nosotros como editoriales que sí sabemos hacer las cosas, hagamos los libros y tú tan solo no lo compres. Entonces eso fue lo primero y ahí empezó la andanada de ataques. La segunda andanada es
¿cómo lo hacían estas editoriales? O sea, las editoriales tienen un negocio, ellos son empresarios que buscan una ganancia. ¿Cómo hacían estas editoriales los libros? Y los hacían a través de sus intelectuales orgánicos, intelectuales que también hay que decirlo, mal pagados, porque no es que las editoriales le ofrecieran a esos autores o a los ilustradores grandes sumas de dinero. Estos ilustradores, estos creadores de contenidos, no les quedaba de otra más que hacer para ganar la vida, pues hacer las actividades que aparecían en los libros de texto lo mejor que podían, bajo la presión de, ya sabes, del empresario en turno que dice, este libro tiene que quedar en un mes y me da igual, lo tienes que ilustrar, lo tienes que escribir y esto tiene que subir imprenta. Oiga, es que la investigación, es que esto tiene que salir ya. Y si se requiere, pues, reciclar ejercicios que se habían implementado en España, en Chile, en Argentina, pues se fusilan los ejercicios de otros libros, de otras partes, se tropicaliza los ejercicios y se le ofrecen a la Secretaría de Educación Pública. Como la Secretaría la tienes cooptada porque utilizaron muchos procedimientos de puertas giratorias, es decir, sujetos que eran directores en Editorial Castillo acababan siendo directores generales de materiales educativos, sujetos que eran directores en SM acababan siendo directores de la Dirección de Desarrollo Curricular. Entonces, al acomodar las piezas clave, decían, no importa los contenidos, no importa la ilustración, ya tenemos la gente que va a firmar la licitación, que va a firmar el contrato y va a fluir el dinero. Lo único que necesitamos es tener un libro. De todas maneras, tenemos comprados los medios de comunicación para que si hay una crítica, es una crítica hacia lo público. ¿Cuándo hemos escuchado una crítica a alguna de estas editoriales por algún ejercicio de los centenares que han publicado desde época, pues, de inicios del siglo con la venta de esos materiales educativos? ¿Cuándo hubo una crítica, una sola crítica, una nota de periódico de alguna errata en alguno de esos libros, de los que hay muchísimas? Yo no recuerdo ninguna, no recuerdo ninguna. ¿Por qué un libro cuesta 500 pesos en una librería? ¿Por qué en la escuela privada tal ese libro se lo obligan al padre de familia a comprarlo en 600, 700 pesos? ¿Quién fija el precio del libro? Esas arbitrariedades nunca se discuten. Pero al tener entonces cooptados los medios de comunicación, tener sus intelectuales orgánicos que esclavizados hacían los ejercicios, pues hacían que esto se convirtiera en un negocio súper redituable. Imagínate, o sea, ni siquiera la Coca-Cola había logrado eso, convencer al Estado que el 70, 80% de sus ingresos se asumieran por las compras del Estado. O sea, es algo increíble lo que pasó en la industria editorial. Por eso no vemos librerías, por eso no vemos libros en ventas de ninguna parte, porque no había necesidad. Ya el 70, casi 80% de tus ganancias las tienes garantizadas con las ventas que vas a hacer al Estado y lo cooptado que tienes en las escuelas privadas a los padres de familia. Entonces, cuando hicimos esa lectura de la realidad, vimos ese segundo elemento. Los libros están diseñados por gente que no tiene otra más que venderse a estas editoriales, de estos grupos de empresarios de la educación, y no lo hacen con una visión de lo que está sucediendo en las escuelas, sino lo hacen con la visión del empresario en turno que tiene la presión de entregar ya ese material, que busca la salida más económica para hacer esos materiales. Entonces, ¿cuál fue el segundo golpe que hicimos? En lugar de recurrir a algunos de intelectuales para hacer los libros, convocamos al magisterio, a la base magisterial, y le dijimos, maestros, Torres Bodet cuando pensó los libros de texto, los pensó como un tesoro del magisterio. Pensó que iba a ser el magisterio de educación básica el que iba a realizar sus propios libros de texto. ¿Por qué no hacemos verdad el sueño de Torres Bodet? ¿Por qué no hacemos entre nosotros los libros? ¿Por qué estamos aceptando los ejercicios que fueron tropicalizados de Chile hacia nosotros, de Argentina hacia nosotros, de España hacia nosotros? ¿Por qué no los hacemos nosotros? ¿Por qué no los ilustramos? ¿No seremos capaces después de todos estos años de experiencia frente a grupo? Y la gran sorpresa, el magisterio levantó la mano y dijo, sí los hago. Y la segunda gran sorpresa, los hago y los hago gratis. Aún así, buscamos la manera de gratificarlos y se les gratificó a los maestros que participaron, pero era sorprendente ver cómo el magisterio se volcaba a hacer esos materiales y decía,
Yo por mi país, yo por quitarle esto que yo sabía que era un negocio cooptado por estos empresarios de la educación, estoy dispuesto a regalar mi trabajo. No importa que lo haga los fines de semana, que lo haga en la noche, y así hacían los proyectos. Mandaban Wow. los proyectos, mandaban las ilustraciones y así fuimos armando los libros. Y de ahí vino la gran campaña negra de decir que estos libros eran comunistas, que se les había quitado las matemáticas, que se les quitó el español, faltándole el respeto al magisterio. Habían sido maestros frente al grupo que hicieron los libros y decían, ustedes no saben, ustedes están buenos para dar clase en escuelas ahí públicas, sin valor, pero hacer un libro de texto, por favor, ustedes ¿qué van a saber de español y matemáticas? Hoy en la mañana veía un video de Maru Campos, del norte también, de la gobernadora de Chihuahua, donde decían, le preguntaba a Loreda Maru Campos, oiga, y ahora que están, no repartieron los libros y están haciendo estos cuadernillos ustedes, los maestros sí están entendiendo, o sea, sí entendieron la indicación o qué está pasando con los maestros. Dicen, no se preocupen, los maestros van muy bien. No, es sorprendente. Los maestros sin los libros de texto casi dominan la asignatura. Dice, casi le sale todo bien. Y dice uno, bueno, ¿qué valor tienes al magisterio? O sea, casi domino yo el tema, o sea, que casi estoy ahí, yo creo, frente a grupo, porque no hubo otra persona que a quien colocar, y entonces yo casi soy maestro, casi tengo los contenidos, casi puedo tener la responsabilidad. Pues frente a ese ninguneo se hizo a nivel nacional toda esta élite que rechazó los libros sin contemplar que fueron libros hechos por maestros, ilustrados por maestros, y que frente a ellos estaba la privatización del libro de texto. Y aún así hubo mucha gente cegada que decía, yo prefiero mi libro de 500 pesos que me vende SM, que me vende Castillo, a tomar el libro de texto que están haciendo ustedes desarrapados, ninguneados, maestros que no deberían estar frente a los grupos de educación pública. Entonces sí ha sido duro, pero creo que también le quitó una venda a nivel nacional a la población, que sí estamos en un momento de revolución total, donde se está buscando una nueva manera de hacer las políticas públicas, en donde están unos que colocan el bienestar individual al frente y están otros que ponen el bienestar comunitario al frente. Y ahí está el choque. Unos que quieren seguir con sus contratos porque se creen que vienen de una casta dorada que se lo merece, y otros que buscan el bienestar comunitario y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque ello sea la infamia, la calumnia, la persecución, las amenazas. A pesar de eso, están dispuestos de llegar hasta las últimas consecuencias. Mira, de todo lo que me has comentado me hace mucho ruido porque eso de veras es el colmo. Eso nomás lo he visto precisamente en Estados Unidos. Los grandes contratistas de grandes corporaciones que le venden por años al gobierno y luego viene un cambio de republicanos y demócratas y ponen al que manejaba esa empresa a cargo de un gran cargo público. O sea, digo, bueno, eso nomás lo he visto allá, que es el premio que les dan por estar siendo contratistas del gobierno, ¿no? Aquí lo acabas de mencionar, algo que digo, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que nadie mencionó eso? Que las gentes que trabajaban en las editoriales, en los que hacían estos libros, vendidos y muy bien vendidos, luego ocupaban cargos ahí en la SEP, pues como que está difícil que cambien de cachucha. Y ahora que entraron al gobierno, cambiaran su esquema, ¿no? Al contrario, yo creo que se estaban despachando con la cuchara grande, porque ahora sí ya tenían el control de quién invitar a los concursos, arreglarlos, y ponerse de acuerdo, y si no llegaban ahí, bueno, me das tanto de moche. No, eso que me estás comentando es algo increíble esto, increíble. O sea, ¿sabes qué? Como la empresa está privada, que la que nos vende los libros sabe más que nosotros, que para eso estamos, ¿eh? Tenemos que saber más, pero no, resulta que ellos saben más. Pues ahora los invitamos a que ocupen los cargos públicos para que se puedan desempeñar de manera eficiente. Digo, eso normal lo he visto en Estados Unidos, que creo que es algo terrible que sufren allá. Y si protestan o no, allá es otra cosa, pero de las muchas veces que se me hizo hasta flagrante fue cuando Donald Trump pone prácticamente a manejarle el Departamento de Estado a un petrolero, ¿no? Bueno, todos sabemos que las petroleras están detrás para las guerras que ocasionan allá, en donde andan este imperio, ¿no? Entonces dije, esto se me hace muy, muy duro,
de lo que estás diciendo, porque creo que eso ya es definitorio. Se debería hacer más hincapié en cómo estuvo la educación cooptada, de modo tal que estas empresas estaban ya dentro de educación pública, los ejecutivos de donde trabajaban ahí. Generalmente a veces es al revés, ¿no? Está una persona en un cargo público, como sucede aquí en México, y luego los premian cuando le hicieron los enormes favores, se los ponen en los consejos consultivos o los consejos directivos, como en el caso de Felipe Calderón, que estuvo en Iberdrola, si no me equivoco, y como lo vemos también en España, de que muchos directivos que son del partido del PSOE luego se van a las transnacionales de ellos ahí, después de cumplir el cargo. Y dices tú, bueno, ya, eso es aberrante, pero acá están haciendo el sistema gringo. De la empresa pública, perdón, la empresa privada brincan al cargo público. Y dices, oye, qué bárbaro. Eso para mí ya es algo que se debe cuestionar mucho y que debe tenerse conciencia de que realmente cuando se hacen este tipo de cosas es a quién están sirviendo, a quién sirven, para quién trabajan. Los que estando en una empresa pública llegan precisamente con de ser proveedor, pasan ahora ya a otro estatus para prácticamente autovenderse, ¿no? Eso es muy, muy crítico. Lo que más veo de toda la labor que estás haciendo, Marx, es lo ingrato, porque no puedes decir tú, oye, hicimos algo bien hecho, está todo bien, no pasa nada, no, porque independientemente que los resultados se van a ver y se van a ir viendo conforme pase el tiempo, digamos que tienen que aguantar vara ahorita por todas las críticas que se les hacen y los ataques que se les hacen. En el caso tuyo ha sido muy duramente criticado, sobre todo aquí, de que si eras comunista, de que querías acabar con la educación del país, que nos iban a educar para ser Cuba, que nos iban a educar para ser Venezuela. No tienes idea todas las cosas que yo llegué a escuchar de gente que pues simplemente se le preguntaba si había leído el libro o los libros de texto y les pasaba la liga y no lo habían hecho porque cada vez, al menos en lo personal, yo descubro que a la gente que se maneja en términos de derecha, que son de derecha, pues no se les da a leer. Y si se les da a leer, no hacen sentido crítico de lo que leen, no lo cuestionan. Por ejemplo, estaban acusando ayer en un chat y decían, circúlalo, de que Claudia Sheinbaum había dicho que iba a tratar de reformar la Constitución para poder apoyar la vivienda aquí en México, para estar ya a las alturas, a la altura de lo que se necesita la vivienda aquí. Entonces estaban en un chat, tomaron el video y decía alguien, eso de querer cambiar la Constitución es comunismo, eso lo hacen los dictadores comunistas. Y lo pasaban. Yo le decía, Peña Nieto la cambió 155 veces en el sexenio pasado. ¿Y qué dijeron? ¿Qué comentaron? Nada. Entonces, ¿tú cómo dicen ese tipo de idioteces? Entonces, entiendo que tú estás todavía bajo escarnio de cierto sector en México, sobre todo de los que se les cuestionó el negocio, por llamarlo de una manera muy fina, ¿no? ¿Qué esperas tú con este reto que se aventaron? Porque fue un paquetón. O sea, la verdad, ¿cómo te das cuenta que alguien está haciendo un cambio por el nivel de protestas que hace? Yo he llegado incluso a hacerlo más chiquito, decir, oye, les cae gordo, están que se los lleva el tren, nos odian, entonces vamos bien. Me preocuparía que estuvieran felices, algo estamos haciendo mal, porque la idea es hacerle un cambio, ¿no? Si están ustedes muy a gusto y muy contentos, algo estamos haciendo mal. Digo, he llegado yo a ese extremo, a plantearme ya las cosas así, ¿no? Pero, ¿cómo manejas esto? ¿Cómo lo manejas así tú y tu equipo? ¿Cómo sobreviven, por decirlo así? Sobre todo que los de veras los trancazos estaban bien duros. No, bueno, es linda manera, Héctor, de saber si vamos por buen camino, de hacer esa medición con los medios de comunicación y ver si te está aplaudiendo el Excelsior, el Reforma, Letras Libres, Nexos, está gustoso de lo que estás haciendo o no señala algo, es que vas por mal camino. No estás haciendo ninguna transformación, estás continuando con los privilegios que ellos tenían. Bueno, pues mira, creo que un error que están cometiendo con materiales educativos, y aquí entre nos, porque sé que esto no se va a enterar la derecha, es que están utilizando viejas prácticas que
para los suyos, para la casta dorada, sí implica pues un castigo. Es decir, entre ellos el que se haga escarnio de honor y de honra, pues para ellos les duele, ¿no? Porque ellos vienen de apellidos compuestos, vienen de linajes donde el que se lastime la herencia simbólica, el capital cultural que ellos han heredado, pues es una cuestión de que hay que hacer la defensa, ¿no? Hay que molestarse, me has tocado las barbas, ¿no? Casi como en época medieval. Pero, ¿qué pasa cuando es gente del magisterio, de las clases bajas? Pues cuando utilizas esos escarnios para herir su honor y su honra, pues un poco como el Lazarillo de Tormes. ¿Cuál honor y cuál honra? Si nosotros venimos de las clases bajas, cuando te ríes de que soy moreno, cuando te ríes que soy un profesor, cuando te ríes de que de todo lo que les genera risa, de que vaya uno en el transporte público, de que no asista uno a sus comidas, a sus cenas, pues bueno, no le duele a uno porque nunca ha estado uno ahí, no hay nada que defender. Todo lo contrario, en el reconocimiento de que estamos haciendo una transformación y se está haciendo desde abajo, y es esa parte baja la que está diciendo, sí, planta cara a SM, planta cara a Castillo, planta cara a Salinas Pliego, te apoyamos, no estás solo. Pues es lo que te anima y dices, bueno, pues si dicen de mí que soy un ignorante, que si dicen de mí que soy un resentido, que soy un comunista, que digan lo que quieran, mientras que transformemos esto y que se les quiten esos privilegios y esos privilegios ahora se repartan de manera equitativa en toda la sociedad. Bueno, estaremos haciendo las cosas muy bien. Ahora, tan solo para cerrar y que no quede como que solo lo dijiste tú, Héctor, para compartir. Hay que ver que en estas puertas giratorias, como se ha ido definiendo desde la sociología, desde la antropología, desde las ciencias políticas, México no es la excepción. México también tiene sus puertas giratorias. Las empresas, para ir generando estos procesos de privatización, para que el neoliberalismo fuera avanzando, había que convencer al Estado para que perdiera el protagonismo, para que lo cediera y que fuera la iniciativa pública, la iniciativa privada, perdón, la que tomara esa estafeta, ese protagonismo y entonces negociara con él. ¿Cómo lo haces? Cooptando a los funcionarios públicos. Una es corrompiéndolos, ¿no? Y convenciendo a través de dinero de que aquello que era público se haga privado, y lo veíamos nosotros, ¿no? De ahí estaban esos videos, ¿no? Cómo a legisladores se les pagó para que hicieran las reformas estructurales del sexenio anterior. Pero otra manera que es más sutil es colocando a personas de la iniciativa privada en puestos claves. Y para formar a estas personas, no son personas que se corrompen de la noche a la mañana, son sujetos que tienen una formación larga, que van a universidades en el extranjero, que van a los famosos think tanks o a estos grupos de emprendedores, de innovación que hay en Estados Unidos, donde empiezan a imaginar cómo deberían hacerse las políticas públicas para facilitar estos procesos de privatización. Entonces van a formarse a Harvard, van a formarse a Berkeley, van a formarse a Chicago y regresan con toda esa formación a la función, ya sea la función pública o a la iniciativa privada, para empezar a generar las condiciones para los procesos de privatización. En el caso de educación, el sexenio anterior, pues fue claro. O sea, vemos cómo las manos de Mexicanos Primero y de las asociaciones satélite a Mexicanos Primero, unidos en estas asociaciones satélite como eran las editoriales, Grupo SM, Grupo Castillo, cómo fueron colocando en puestos claves a los funcionarios, a los intelectuales orgánicos que iban a implementar las políticas públicas que habían teorizado desde universidades en el extranjero o organismos en el extranjero como la OCDE. Entonces, no era raro observar cómo la directora de SM, Elisa Bonilla, pues van y la colocan en la Dirección General de Desarrollo Curricular para que ella y los suyos, los que traía abajo, pues redactaran la reforma educativa que el mismo Claudio X González en la Coparmex, en una reunión que está grabada y que hicieron pública los periodistas como Álvaro Delgado. En esa grabación observamos cómo, o escuchamos a Claudio X González
decir que la reforma educativa se había diseñado desde su escritorio y que se le había entregado a Choaifet y a Nuño para que fuera operada. Pero esto no fue nada más con eso, o sea, de que aquí está la reforma y entrégala al bloque legislativo. No, sino también están aquí la gente que te va a apoyar para que cuando esto se legisla se pueda operar en la administración pública. Lo mismo pasó en esta dirección. Cuando uno lo recibe, la anterior directora había sido directora de Castillo, de la editorial Castillo. Y cuando uno dice, bueno, pues cualquiera puede ser, trabajar en cualquier lado. Yo fui muchos años maestro de escuelas privadas y eso no te hace ser empresario, estar a favor de los empresarios. Pero uno dice, bueno, está bien, no, tú puedes trabajar donde sea, igual y trabajas en la Coca-Cola y te haces presidente y no por eso vas a beneficiar a la Coca-Cola. Pensemos. Pero cuando uno ve los contratos, y entonces uno dice, bueno, y antes de tu llegada, antes de que estuvieras de que llegaras aquí a gobierno federal, ¿cómo estaba la editorial de la que eras directora? ¿En qué lugar de ventas está? Y ahora que estás aquí, ¿en qué lugar está? Y entonces vemos cómo Editorial SM o Grupo SM y Grupo Castillo se convierten en las principales vendedoras a gobierno federal de libros de texto, de cursos de formación para el magisterio. Entonces, es ahí cuando empiezan las suspicacias y dicen, luego me ponen en redes sociales, bueno, denúncialo, ahí hay un acto de corrupción. No, no, si tontos no son, si se formaron en el extranjero, si les enseñó la OCDE cómo actuar para ir tapándose entre ellos las manos de los que están abajo y que no puedan ser juzgados, que no puedan ser perseguidos, porque el acto, aunque es inmoral, de que tú estés beneficiando a alguien, a nivel administrativo todo es legal, porque hubo una licitación y curiosamente la ganaron ellos. Entonces no tuvieron nada que ver y no puede nadie comprobar que tuvieron una información privilegiada para ganar esa licitación o se hizo una licitación a modo para que ganaran aquellas editoriales o aquellos grupos. Entonces, son de esas cosas que se viven en la función pública y que la población debe entender, que debe estar muy atenta, que cuando hay un funcionario al frente de una dependencia debemos saber de dónde viene, cuál fue su formación, cuáles son sus filias y cuáles son sus fobias. Y si eso beneficia a la población, pues todo el respaldo y siga hacia la gran transformación y ayudar a que la población tenga privilegios y quitarle los privilegios a los que antes tenían, que era un abuso. Pero si uno vemos que esta persona fue formada en la OCDE, que era parte del consejo académico tal, que estuvo implementando políticas públicas o teorizando políticas públicas para ver cómo implementar el modelo de formación de capital humano en México, en los países subdesarrollados. Bueno, si esa es su formación, pues ¿cómo lo pones a dirigir en lo público? Es como meter al zorro en el gallinero. Es una locura, pero esas locuras suceden y no es porque sean locos. No, 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 hay que entender que atrás de ello es la búsqueda del capital, es cómo hacer de lo público un negocio, cómo convertirlo en algo privado y cómo convertirlo en la posesión de unos cuantos. Entonces, es por eso importante estos espacios que funcionan desde la pedagogía para enseñarle a la población. Aquí no está en juego solamente las implicaciones del humanismo mexicano, que sin duda lo están. ¿Cuáles son los principios que mueven a la transformación? Aquí hay algo todavía mayor, que es ¿por qué tenemos este sistema económico? ¿Por qué hay unos que tienen tanto y otros que tienen tan poco? ¿Y cómo podemos hacer desde las políticas públicas para revertir esas condiciones? Pues precisamente yo creo que eso es lo que les duele con lo que estás planteando al final, cuestionar un sistema económico que evidentemente en una de las charlas que tuvimos, recuerdo una frase de Fabrizio Casari, que es un gran analista italiano, nos dijo, la pobreza no es la juventud de la riqueza, la pobreza es consecuencia de esa riqueza. Lo dijo clarito, clarito. Y claro que eso causa mucho estupor y mucha molestia. Marx, yo quisiera que me pudieras decir tú, ahora sí que esta bronconona que te aventaste tú, al menos titulándola, estando tú al frente, ¿hacia dónde crees que va? ¿Cómo te gustaría decir, mira, ahorita no, pero yo creo que esto, en un par de años, esperamos todo esto, en base a esto que hicimos, en base a todo este esfuerzo comunal, comunitario, esperamos que en 5 o 6 años,
o en 10 años se pueda ver esto, este cambio? ¿Para dónde vamos? Digamos, la utopía, el horizonte de expectativas que se ve a lo lejos para poner la meta más alejada. Sin duda una nueva ciudadanía. Yo sé que el estereotipo de muchos es decir, no, el mexicano es una persona alegre, es una persona solidaria, es una persona con valores, pero es tan solo darse una vuelta en el México que hoy estamos, donde vemos que eso es la rareza. Lo que vemos hoy es un consumismo voraz, un individualismo voraz, donde las muestras de solidaridad cada vez son menos, en donde nos han convencido de que cada uno de nosotros se tiene que rascar con sus propias uñas y que si hay que defender, primero se defiende a la familia, a los nuestros, y después, si se puede, si da tiempo, si hay energía, se defiende a la comunidad. Ese tipo de sociedad en que nos ha convertido en un pueblo pues dividido, en un pueblo violento, en un pueblo donde ves estas masacres que hace el narcotráfico todos los días. Entonces, ¿qué buscamos en ese horizonte de expectativas? La generación de un nuevo ciudadano, un ciudadano comunitario, un ciudadano que recuerde más a nuestro pasado precolombino y no a la herencia colonial, sino que recuerde a ese pasado precolombino donde el tequio era algo fundamental, ese tipo de actividades donde la comunidad no decía, bueno, ¿y por qué tengo yo que arreglar esto? ¿Qué me van a dar para que yo arregle esta calle o para que yo arregle esta parte de la comunidad? Sino que había una conciencia comunitaria de que no estamos solos, que estamos conformados en grupos sociales y que todos podemos aportar algo para el beneficio comunitario. Ese es, digamos, que el gran horizonte de expectativa, la utopía más lejana. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? Digamos que ese es el cielo que queremos asaltar, ¿no? Como pasaría como pasaban las reflexiones que hacía Marx sobre la Comuna de París. Ese tipo de sociedad comunitaria, ese tipo de sociedad democrática, donde no hay racismo, donde no hay clasismo, donde no hay discriminación, donde hay un proceso de pensamiento crítico, donde se busca la igualdad, la equidad. Bueno, hacia allá es el horizonte de expectativa, pero ¿cómo caminamos, cómo transitamos hacia allá? Sin duda, creo que las políticas públicas son fundamentales, es decir, tener un Estado que asuma ese compromiso de formación de nueva ciudadanía, que genere frenos a las ambiciones voraces de algunos empresarios, que les diga, para allá, o sea, está bien que quieras hacer negocio, pero no de todo. Haz negocio allá en los medios de comunicación, o sea, vendiendo tus cosas, vendiendo motocicletas, cobrando a tus clientes lo que se te antoje, allá haz tus negocios. Pero aquí en la educación no te metas, ¿no? O sea, se ten prudencia. Hay cosas que deberían ser básicas que el Estado debería blindar para que cualquier ciudadano, sin importar el color de piel, sin importar su condición, sus gustos, sus preferencias sexuales, su condición económica, cultural, lingüística, pueda tener acceso a una educación democrática. Ese es el gran sueño de la izquierda, que todos, sin importar las condiciones deterministas en las que nacimos, pues tengamos el acceso a la educación. Bueno, pues para eso necesitamos un Estado que se comprometa a tener ese protagonismo, que no se lo ceda a los empresarios de la educación, que no caiga, que no se arrodille hacia Grupo Monterrey, hacia la Coparmex y les diga, está bien, ustedes hagan la formación que creen necesaria para el capital humano, los obreros que necesitan, los obreros sometidos, los obreros que necesitan en sus empresas. Entonces, por un lado, políticas públicas que recuperen el compromiso con lo social, con lo comunitario, que recuperen el protagonismo en eso, y por otro, una sociedad que esté empujando. Y para eso es fundamental el magisterio. El magisterio ya creo que está calando ahí en la cultura del magisterio la nueva escuela mexicana, porque, oh sorpresa, Héctor, mientras que en otros sexenios se cambiaron libros de texto, es más, hubo la afrenta de quitar el negocio de los libros de texto en secundaria. No hubo un solo maestro que saliera a la calle a defender alguna editorial, que dijera, con SM no se meten, con Castillo no se meten, con Grupo Santillana no se meten. No hubo un solo maestro que defendiera alguno de esos materiales. Pero, oh sorpresa, en el caso de lo público, en el caso de estos libros de texto,
hemos visto a lo largo de todo el país un magisterio que está tomando la nueva escuela mexicana y los libros de texto como un estandarte de lucha y de transformación. Y dicen, yo quiero mis libros de texto, yo quiero la nueva escuela mexicana, yo quiero una educación democrática, yo no quiero la imposición, yo no quiero un neoconductismo, yo no quiero sometimiento, yo no quiero entretenimiento, yo no quiero que se utilice la escuela como un negocio, que me vendan zanahorias y que me digan que ahora sí con el inglés, con la tecnología, con la robótica, se va a resolver el mundo. No, eso es mentira. El mundo se va a resolver en la medida en que cambiemos la forma en cómo nos comportamos, nos relacionamos entre nosotros. Si seguimos en un proceso individualista donde cada uno se rasca por sus propias uñas, esto no va a cambiar por más que tengamos robótica, computadoras, todo mundo. Entonces, yo creo que para llegar a esa utopía necesitamos que esta pinza vaya de la mano. Por un lado, un magisterio combativo, un magisterio en resistencia que siga avanzando la nueva escuela mexicana a media superior, que sería el siguiente punto. Recordemos, o sea, la reforma que se dio en media superior es dolorosísima, Héctor, no sé si sabías, y te lo pueden decir los funcionarios. Hay algo que se legisló, está legislado, lo llaman ellos educación dual, y que para puntos prácticos, lo voy a describir aquí, la Coparmex, la Confederación Patronal, a través de sus mecanismos educativos, la Coparmex y la SEP se sientan y la mitad de los programas educativos los pone la Coparmex para la formación de los obreros que ellos necesitan en sus industrias, y la otra mitad, las otras asignaturas, las pone el Estado para la formación de un ciudadano democrático. Eso es la educación dual, así está la educación media en este país. Está tomada por las necesidades empresariales, donde la Coparmex fija qué es el tipo de obrero que se va a hacer a través de los CECATIS, de los COVACHs, de los COMNALED, de los bachilleres, de las prepas y demás subsistemas que hay en educación media. Se necesita que otra vez el Estado tenga ese protagonismo que ha perdido en educación media y que se le diga, a ver, está bien que tú quieras tener un obrero sometido, un obrero sumiso, un obrero que cuando le digan este es tu contrato y sabes que no vas a tener vacaciones, pues que diga, bueno, pues está bien, no quería tener vacaciones, oye, pero no vas a tener prestaciones, tampoco vas a tener aguinaldo. Es más, no te voy a dejar ni que firmes el contrato para acabar rápido. No te voy a dejar organizarte, no vas a tener sindicatos, ¿no? Esto, y que el obrero diga, está bien, es la vida que me tocó vivir. Ese es el tipo de ciudadanía que quisieran ellos, un ciudadano sometido, tipo como la evangelización que tuvieron nuestros pueblos, donde se le diga, guarda silencio y estate quieto. Entonces, por eso les pesa mucho la nueva escuela mexicana, porque cuando se hace lectura de la realidad, se encuentran los problemas sociales y con base en ellos se diseña la currícula para enfrentar a través de los contenidos aquella problemática. Dice, no, esto es peligroso, porque estás formando un ciudadano crítico, un ciudadano que primero, antes de pensar en él, hace una lectura de la realidad de su sociedad. Y con base en esa lectura empieza a teorizar, empieza a hacer acciones para tratar de transformarla, ¿no? Eso es peligroso. ¿Y qué tal si el día de mañana se organizan y crean cooperativas y crean sindicatos? ¿Y qué tal si el día de mañana no quieren trabajar sin contrato y no quieren trabajar sin prestaciones? Bueno, entonces ellos están muy preocupados, lograron cooptar la educación media, pero creo que en un futuro pues tendrá que avanzar la nueva Escuela Mexicana de Educación Media y después tendrá que avanzar a superior. Si es que la utopía, que es ese llegar a ese nuevo ciudadano mexicano, un ciudadano democrático, un ciudadano solidario, un ciudadano que recuerde más a nuestro pasado precolombino con ejercicios como el tequio, pues es el lugar a donde queremos llegar. Entonces yo tengo, aunque soy de izquierda, tengo fe, tengo esperanza de que se puede llegar a una ciudadanía así, y por eso trabajo todos los días, llego muy temprano aquí, por eso me enfrento a personajes que sé que pueden, si ellos lo deciden, desaparecerte, porque así lo hicieron sus padres, así lo hicieron sus abuelos, porque se asumen que tienen el poder, que son los nuevos caciques que pueden hacer con sus empleados, con sus obreros, lo que sea. Sé que estamos enfrentando a esos poderes reales y que
cuando salimos a hablar con los maestros, ellos con una mano atada a la cintura pudieran desaparecerte. Pero vale la pena porque sí creo que podemos llegar a la formación de esa ciudadanía y sí están marcados ya los caminos y creo que va a ser difícil que paren al magisterio. No lo logró Aurelio Nuño y el sexenio anterior, y creo que ahora que el maestro tiene un estandarte de lucha, ya no solo laboral, de aumentar su salario, que sin duda esas luchas deben continuar, sino ahora ver cómo se recupera lo público, cómo se frena lo privado, con la nueva escuela mexicana como estandarte, con los libros de texto como estandarte, creo que sí podremos acercarnos a esa utopía. Pues mira, lo que mencionas realmente es muy ambicioso, y como dices tú, puede sonar a utopía, pero es una utopía que realmente urge dada la situación, ¿eh? Realmente, por ejemplo, en América Latina, cuando conceptuamos América Latina, realmente se tiene que unir. La famosa patria grande, que aquí en el norte ni siquiera a veces el término se conoce, te digo todo, más bien al sur del país y para abajo del continente el término es más conocido, más popular, casi de uso diario, ¿no? Y no se da, pues no sobrevivimos. Necesitamos estar unidos. Ahora imagínate tú ya como persona en una comunidad, necesitas estar unido, sobre todo con todos los embates que está sufriendo ahora uno, que no sabe ni a veces ni uno ni por dónde, y privilegiar la comunidad no es dejarte de lado, es privilegiarte a ti, pero junto con todo un grupo que te representa. No es fácil establecer eso, me queda claro. Te agradezco de veras esta charla que nos has dado, todo lo que nos has dicho. Yo sé que te quedas corto para todo lo que han enfrentado tú y tu equipo de ataques, de fenestraciones, odios. Es impresionante el odio que se maneja, ese clasirracismo que es una enfermedad, es un cáncer que tenemos aquí, porque yo en varias conversaciones que hemos hecho sobre racismo, les digo, me asombraba a mí durante mucho tiempo ver gente que iba a ver películas norteamericanas y salía sufriendo, porque veía una película de cómo trataban a los negros allá, sufriendo, pero lo primero que hacía, pinche indio, quítate de aquí, quítate del otro lado, espérame, a ver, espérame, pues no estuviste viendo una película sobre el racismo, y lo primero que haces tú es ejercerlo aquí, con alguien de tu propio país, porque allá es una película extranjera que habla de la realidad de allá, ¿no? ¿Qué onda aquí? Entonces digo, esas contradicciones tan duras son muy peligrosas, son un verdadero cáncer, nos puede perjudicar enormemente. Yo la verdad creo que el esfuerzo que hicieron, le pusieron mucho corazón, y creo que en ese sentido vale la pena. Como bien dices tú, hasta el magisterio la está defendiendo, y es obvio que la está defendiendo porque por primera vez lo tomaron en cuenta. Eso pasa, cuando lo toman en cuenta uno, hasta gratis lo hace, como dices tú, no cobraban. ¿Por qué? Porque asumieron su responsabilidad como mexicanos. Realmente, la mayoría de los mexicanos, me atrevo a decir, somos así. O sea, somos así, Barks, y yo creo que es nomás de que sepan que el que los convoca juega derecho, y si juega derecho, ellos van a jugarlo también, y lo veo cada vez que en los llamados que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo va toda la gente a verlo, y la derecha dice, acarreados, ¿qué acarreados? Ni 8 cuartos, van por su voluntad. Yo te agradezco este espacio, y espero realmente poder ver en los próximos años esta utopía que estás mencionando tú, empezar a ver, aunque sea fragmentos de ella, atisbos de ella, para que pueda darse esa transformación desde la base hacia todo el país. Yo creo que lo vamos a ver, o sea, creo que estamos trabajando en ello, está trabajando el magisterio y lo lograremos. Yo un par de cosas solo como apuntes que quedan aquí en el tintero. Primero, sin duda no hay un hecho más revolucionario, y es una revolución que a la izquierda le cuesta mucho trabajo, hay que tomar conciencia en ello, la izquierda clásica, que tenerle confianza al pueblo. O sea, el despotismo está a la vuelta de la esquina por todos lados. O sea, lo común es que se le tenga miedo a la base y se diga, no, no, ellos no son capaces de hacer libros de texto, ellos no son capaces de organizarse y levantar una escuela, ellos no son capaces de buscar su bienestar. Yo necesito ser aquel que los guíe, aquel que les diga por dónde es. Entonces, siempre en los movimientos o generalmente en los movimientos de transformación, se le tiene gran desconfianza al pueblo.
Hoy hay un hecho revolucionario, que estas transformaciones se hicieron con él. En lugar de desconfiar del magisterio, en este caso en particular de los libros de texto, y decir, ustedes no saben, y nosotros que fuimos formados en think tanks de izquierda, que eso no existe, pero bueno, digamos, jugando con los juegos de la derecha, nosotros que ahora venimos con una formación diferente, vamos a hacer los libros de texto y se los vamos a dar para ideologizarlos. Y no fue así, no fue así. Se le tuvo confianza al magisterio y se le tuvo confianza al pueblo, se le convocó y ellos hicieron los materiales que creían que eran mejores y ahí están. Y son el resultado de la confianza con el pueblo, el resultado del humanismo mexicano se puede ver en esos materiales educativos. Y segundo, y con esto termino, la derecha le encanta hablar de libertades, ¿no? Y su libertad desde el liberalismo, desde el neoliberalismo, implica de que yo voy a hacer, mi libertad termina donde inicia donde termina tu libertad. Entonces, este juego que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Dónde inicia y dónde terminan las libertades? Y dicen, bueno, mi libertad va a terminar donde inicia la tuya o donde termina la tuya. Y entonces vamos jugando a tener como si fuera feudos, donde este espacio de libertad que tengo está coartado por las libertades de los demás que tengo a mi alrededor, que no me dejan crecerla. Y entonces, ¿qué pasa en esa libertad del liberalismo? Pues para lograr ser más libre, pues tengo que alejarme de ustedes, porque en la medida en que me aleje o se alejen ustedes de mí, mi libertad se va a ensanchar. Y por eso me voy al Mediterráneo en mis yates y desde allá, desde esa libertad que da los miles y miles de millones de pesos que tengo, desde ahí empiezo a jugar de qué bonito es ser libre, porque estoy alejado de la base, porque tengo a mis guaruras que alejan a todos y entonces yo puedo cometer la atrocidad que sea porque no afecta a nadie, porque está dentro de mi territorio. Pero ¿qué creen? Hay otro tipo de libertad que es la libertad comunitaria. Y pensémosla así. ¿Qué pasaría si la libertad comunitaria fuera la suma de nuestras libertades? Es decir, yo por mis condiciones de privilegio, por ser hombre, por ser heterosexual, por ser católico, pues tengo ciertos privilegios y he llegado hasta acá y tengo ciertas libertades. Pero mi compañero de un lado, por no tener esos privilegios, tiene menos que yo. Pero los dos formamos parte de la comunidad. ¿Qué pasaría si en lugar de estar buscando ensanchar mi libertad, ayudo a ensanchar la libertad de él que está subordinado, que está relegado, que está marginado? ¿Qué no pasaría que en esta comunidad que estamos creando vamos a ampliar nuestra libertad en la medida que las libertades de los marginados crecen? Entonces, la libertad que busca la nueva escuela mexicana no es la del liberalismo, de que mi libertad termina donde inicia la tuya. No, no, no. Aquí la libertad es una libertad comunitaria, que nuestras libertades van a crecer en la medida que las libertades de los marginados, de los olvidados, de los ninguneados, se acrecientan. Entonces, lo que estamos buscando, reconocer la realidad de los demás, ver cuáles son los problemas, por qué mi compañera, por su condición de género, tiene menos privilegios que yo. ¿Quién decidió eso? ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos lograr una libertad de su situación de marginación? En la medida en que eso sucede, vamos a generar una sociedad más solidaria y estamos caminando hacia allá. La gran ventaja es que si bien tenemos a sujetos que han sido maleducados, han tenido una educación torcida, que los han llevado a cometer esos abusos porque lo aprendieron de su padre, lo aprendieron de su abuelo, que ellos a su vez lo aprendieron de los países del norte en estas políticas de ir en contra de las insurrecciones. Está bien, tenemos ahí unas generaciones perdidas donde han perdido los valores, pero los nuevos, los que vienen, las nuevas generaciones, aquellos que han estigmatizado como los ninis, esas nuevas generaciones todavía no han caído en esa perversión, están en ese proceso de formación. Y si logramos generar unas nuevas generaciones con valores, unas nuevas generaciones que no caigan en la seducción de esta sociedad de consumo, que se resistan, que vean, que se organicen, que empiecen a ver que solo son débiles, pero que en comunidad son fuertes, pues creo que podremos llegar o acercarnos a esa utopía. Héctor, pues te agradezco por el tiempo. Casi no me dan chance de hablar en medios de comunicación. Cada que doy una entrevista, bueno, aquí en la SEP todos se paran de pelos y dicen que soy fatal para comunicar. Entonces te agradezco. No para nada, no para nada. No, este espacio es tuyo. A mí me interesaba mucho desde hace tiempo ya charlar contigo porque sabía que tenías mucho que decir. No me imaginé qué tanto, porque tocaste temas
que incluso creo que rebasan el libro, van más allá, ya son temas ya de cultura muy, muy interesante. Yo te agradezco de veras todo lo que nos has dicho, en la libertad en que lo has dicho, como deben ser dichas las cosas, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y gracias por este tiempo que nos diste. Un gusto, un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande.